buenas tardes a todos, bienvenidos al Museo Mitre. Es un gusto encontrarlos en esta casa, que esta es la casa de todos, es un museo nacional, público, de todos los argentinos. En esta ocasión vamos a escuchar la disertación de Carlos Eduardo La Rosa, quien actualmente se desempeña como responsable de la investigación de esta casa museo. Quisiera seguidamente agradecer la presencia de todos ustedes, agradecer la presencia de autoridades nacionales que nos acompañan, del cuerpo diplomático, y mencionar especialmente el mensaje del señor embajador de los Estados Unidos de América, su excelencia Peter Namelas, quien se excusó de venir por un tema de agenda, pero que ha congratulado este acto y bueno, nos va a visitar pronto. Vamos a hablar un poco ahora acerca de quién es Carlos Eduardo La Rosa y qué ha hecho académicamente durante su vida. El doctor La Rosa es bachiller universitario en Ciencias Políticas y licenciado en Ciencia Política por la Universidad de El Salvador. Cursó 2 años completos de la maestría en Historia de la Guerra en la Escuela Superior de Guerra Teniente General Luis María Campos. Es guionista de cine y televisión, una carrera no oficial, pero que cursó en el laboratorio de guión del célebre Patricio Vega. Es bachiller universitario en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, es procurador también por la misma universidad y abogado con orientación en Derecho Administrativo también de la Universidad Pública, la de Buenos Aires. Tiene 39 años de experiencia y de ejercicio profesional en las áreas culturales, ya que ha revestido en el Museo Histórico Nacional, el Museo Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional San Martiniano. Como dije al principio, actualmente se desempeña como responsable del área de investigación de nuestra casa museo, cosa que estamos sumamente contentos y agradecidos. La disertación que él va a pronunciar se titula La República Argentina y los Estados Unidos de América, Independencia y Constitución, Padres Fundadores y Padres de la Patria. Estamos muy contentos con esta propuesta que hizo el doctor La Rosa, debido a que rescató muchísimo material contemporáneo a Bartolomé Mitre referido a este país que nuestra biblioteca y nuestro archivo posee. Era un material que había sido poco explorado, para lo cual ha sumado no solo su visión, sino también un aporte muy grande para la revalorización de lo que es el patrimonio cultural. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y le doy la palabra al doctor La Rosa. Muchas gracias. Muchas gracias, señora directora. Le quiero agradecer por haber impulsado esta iniciativa, muy especialmente. Solo dije en un momento, bueno, ¿en qué circunstancia me estoy metiendo? ¿En qué laberinto de algo? Sin hilos y demás, pero bueno, son desafíos interesantes. Bartolomé tenemos muchos desafíos. Aquí están presentes muy apreciadas autoridades del Instituto Nacional San Martiniano, el doctor Cornut, el académico Diego Cejas, mi querida amiga María Alicia Timpanaro, coordinadora general en este momento del instituto. He trabajado mucho sobre el Gran San Martín y también se atiende este tipo de desafíos en el instituto, que ahora los continúo en esta casa, que también tiene mucho de Bartolomé. La conferencia, inicialmente uno cuando está en una casa como esta, con alguien que fue presidente, que fue senador, que fue periodista, tiene la tentación de leer un discurso escrito para pasar a la historia. Bueno, es bastante difícil que eso suceda conmigo, porque tan conocido no soy, pero decidí replantear el esquema de la exposición.
Y si bien me apasiona la historia, me encanta la historia, si bien no cursé la carrera, siempre fue mi gran pasión desde muy chico. Lo que voy a hacer en esta ocasión es plantear esta exposición desde como si fuera un guión. Vamos a ver imágenes, vamos a tomar como modelo lo que sería la Biblia del guionista, que es el camino del héroe de Joseph Campbell, que toma Joseph Campbell. Lo que explica es que en los relatos de aventuras siempre nos remitimos a mundos antiguos, a mundos clásicos, que los héroes tienen siempre un desafío, un llamado a la aventura que resolver, y por ende siempre se les van a presentar, porque para ellos son héroes, inconvenientes que van a tener que ir solucionando con su ingenio, a veces con pocos recursos. Recién hacía la broma del hilo de Ariadna, ¿no? Muy pocos elementos como para salir de un laberinto y había un minotauro que era amenazante. Bueno, la vida de los protagonistas del día de hoy, bueno, nos encuentra en varios laberintos, nos encuentra frente a varios minotauros, nos encuentra en momentos muy difíciles en donde tienen que tomar decisiones. Eso es un llamado de aventura, es el camino de la aventura de los padres fundadores y de los padres de la patria, de quienes van a forjar la independencia, gracias, y la constitución de sus respectivos países. La conferencia aborda los procesos independentistas tanto de los Estados Unidos como de la Argentina. Esta conferencia la pensamos en el marco de los 250 años de la independencia de los Estados Unidos, los 210 años de la independencia argentina, pero van a ver a lo largo de la exposición que aparecen numerosos aniversarios que son interesantes para tener en cuenta, coincidencias entre los protagonistas que son interesantes para nuestro conocimiento. No son de todo conocidas, son conectores que fui encontrando con la tarea de investigación. Bueno, acá tienen el temario, y acá lo primero que tenemos es un collage que nos muestra justamente este círculo virtuoso de coincidencias. La declaración de la independencia de los Estados Unidos, la declaración de la independencia argentina, la Constitución de 1787, la de 1853, tenemos a los padres fundadores, George Washington el más conocido, tenemos a los padres de la patria, según Bartolomé Mitre, Manuel Belgrano y José de San Martín, y lo tenemos a Mitre en un papel también de constituyente en el año 1860, cuando se produce la reforma que termina de cerrar el proceso constituyente abierto en 1853. Este proceso constituyente tuvo una serie de accidentes. Fue un largo proceso para llegar a una constitución. El primer intento en 1819, una constitución muy efímera. 1826, estamos justamente en el museo con una muestra sobre Bernardino Rivadavia a propósito del bicentenario de la Constitución de 1826, del 24 de diciembre, ¿no? Ocurren muchas cosas en nuestros aventureros que vamos a analizar hoy, en épocas de Navidad o en épocas de fin de año. Constituciones que se sancionan, Washington cruzando el Delaware. Y acá tenemos un collage que nos invita a ir viendo o conectando una serie de conceptos que en parte tienen que ver con lo legendario, que tienen que ver con lo simbólico, y en otros que tienen que ver con la realidad política concreta, ¿no? Tenemos una imagen que es la de Rip Van Winkle, el señor que está durmiendo. Es una vieja leyenda de Washington Irving de 1819, nada más ni nada menos,
primera constitución argentina que decíamos recién, 1819, que recrea la siguiente circunstancia. Este hombre no era muy afecto al trabajo y un día escapa de la casa o se va con su perro, se queda a dormir en un árbol y en un momento determinado se despierta y cuando vuelve al pueblo encuentra que está más viejo, encuentra que en vez de estar el retrato del rey Jorge III en la cantina está el retrato de George Washington, encuentra a un muchacho que es muy parecido a él, que era el hijo, y una señora, que yo digo siempre, la historia necesita de los memoriosos, recuerda que era el viejo rey favorito y da fe de que era él, pero tuvo un sueño demasiado largo en donde la realidad había cambiado completamente. En el centro lo tenemos al tío Sam, Uncle Sam. Es una figura simbólica de los Estados Unidos de América. Y lo tenemos a su lado a Yankee Doodle, el hijo del tío Sam, nacido el 4 de julio, born on the 4th of July. Tenemos la bandera de las colonias, de las 13 colonias, y tenemos la actual bandera de los Estados Unidos de América que fue teniendo una larga evolución hasta la actual, que fue con la incorporación de Hawái se llegó a la estrella número 50. Es la bandera de las barras, las 13 barras, que son las 13 colonias originarias, y las estrellas, que fueron los estados que se fueron incorporando. Bueno, la Constitución, por supuesto, el águila, otro de los símbolos, el águila calva de los Estados Unidos, y una imagen que recrea las acciones militares a lo largo fundamentalmente del siglo XX. Acá lo tenemos a Washington cruzando el Delaware, imagen arquetípica, momento culminante del proceso independentista de los Estados Unidos antes de la declaración de la independencia. Pero este momento trascendente nos lleva a otras figuras que a lo mejor son más o menos conocidas. Uno es Patrick Henry. Patrick Henry nace un 6 de junio y pronuncia una encendida arenga en la que su definición final es darme la vida o darme la muerte, o darme la libertad o darme la muerte. Después tenemos en un Milton, aparte de que Patrick Henry muere un 6 de junio. En un 6 de junio de 1755 nace Nathan Hale. Nathan Hale es un espía al servicio de la causa revolucionaria estadounidense, que termina siendo ejecutado, termina siendo descubierto, termina siendo ejecutado, y dice: lo que lamento es no tener una vida más para defender a mi país. Acá tenemos a otra figura trascendente, el juez Joseph Story. En general, quienes estudiamos Derecho tenemos el conocimiento de un caso muy trascendente, que es el caso Marbury versus Madison, que es sobre control de constitucionalidad, pero el juez Story protagoniza, a mi modo de ver, un caso que es muy importante, que es un caso que se llama Los Estados Unidos de América contra la amistad. Suena bastante duro. ¿Qué era la amistad? Era un barco español que había capturado esclavos negros en Cuba, los iba a llevar, hay un motín, los esclavos matan al capitán y el barco en un momento iba a ir a África, pero es interceptado, va a los Estados Unidos. Entonces se produce un juicio en el cual los dueños del barco alegan que los esclavos son propietarios, son propiedad de ellos. La corte, con el voto del juez Story, decide: no señores, no se puede tener propiedad sobre un ser humano, por lo tanto ellos pueden ir al lugar donde estimen que tienen que ir, tienen libertad, tienen derecho a la vida, tienen derecho a la libertad, tienen derecho a la búsqueda de la felicidad. ¿Por qué menciona el juez Story? Porque es fundamental en la casa en la que estamos hoy en esta conferencia. Porque Bartolomé Mitre
fue denominado por el juez Antonio Bermejo, presidente de la Corte Suprema por largo periodo, como el ilustre fundador de la Judicatura Nacional. Porque Bartolomé Mitre fue el que después de la reforma del 60 le da forma a la Ley de Justicia Nacional, la Ley 27, viene después la Ley 48, otra ley importante, la de Recurso Extraordinario Federal. Ustedes cuando entran a ver un caso de la Corte, la Ley 48 aparece siempre citada, es una de las leyes más antiguas de la Argentina, y las primeras composiciones de la Corte, los primeros integrantes de la Corte, van a tener muy en cuenta los fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos, y el juez Story es uno de los que más aparece en las primeras composiciones de la Corte Suprema de Justicia argentina. Entre paréntesis, dije recién, Antonio Bermejo calificó también a Bartolomé Mitre de fundador, en este caso de la Judicatura Nacional, de la justicia post reforma constitucional del 60. Como les decía, estamos en el 250 aniversario de la proclamación de la independencia de los Estados Unidos de América. Se usaba mucho cuando estaban en el instituto los ordinales, pero muchos se reían porque decían 250º aniversario. Para hacerlo más simple, vamos a los números. Esta obra es de un autor que se llama John Turnbull. Es probablemente uno de los ilustradores importantes de los hechos fundacionales de los Estados Unidos y, o casualidad, nació también un 6 de junio, un año después, que el espía Nathan Hale. El 210º aniversario de la independencia argentina. Promedios de edades de los de quienes declararon la independencia de los Estados Unidos, 44 años. Edad de George Washington, en ese momento, 44 años. 1789, George Washington se transforma en presidente. Primer presidente de los Estados Unidos, colegio electoral unánime. Nunca en la historia, unánime. 1789, José Francisco de San Martín, en el mes de julio, el 21 de julio, ingresa al regimiento de Murcia, apodado El Leal. El 28 de julio, muchas décadas después, va a ser quien proclama la independencia del Perú y va a ser su protector. Cuando es la declaración de la independencia, decía, Washington tiene 44 años, San Martín, cuando se retira de la vida pública, tiene 44 años. En la declaración de la independencia argentina, promedio de edad, 42 años. Quien es el presidente del Congreso, Francisco Narciso de la Prida, tiene 29 años. El gran interlocutor de San Martín, Tomás Godoy Cruz, tiene 25-26 años. Era quien se intercambiaba correspondencia con San Martín, que San Martín insistía en la pronta declaración de la independencia. Godoy Cruz le decía, declarar la independencia no es soplar y hacer botellas. Esto lo dice las propias cartas, no es una frase coloquial que estoy trayendo ahora. Y San Martín insistía, tenemos moneda, tenemos escudo, tenemos canción patria, no podemos seguir dependiendo, se burlaba de Fernando VII, de Fernandito. No me quiero imaginar, en esta época era muy importante las comunicaciones, lo que sería San Martín con un WhatsApp en la mano, insistiendo vigorosamente con la declaración de la independencia. Realmente sería digno de ver. Tenemos el 230 aniversario de un discurso muy importante. El discurso de despedida de George Washington renunciando a una nueva reelección como presidente en el año 1796. Este discurso, en donde marca un límite a la permanencia del poder, es una elección republicana del ejercicio del poder, teniendo la posibilidad de seguir, metida en seguir, hasta acá llego y le dejo paso a otro presidente. ¿A quién cautiva este discurso? A Manuel Belgrano.
Manuel Belgrano va a traducir, con la ayuda de Joseph Redhead, un médico. Algunos dicen que es escocés, otros dicen que es estadounidense. Belgrano le dice el americano Dr. Redhead. Van a traducir el discurso de Washington en una circunstancia realmente cinematográfica, en donde tras la derrota de Tacuarí se le queman a Belgrano los papeles personales, tenía la traducción de este discurso, la tiene que hacer de nuevo y logra terminarla en la previa de la batalla de Tucumán. ¿No? Es una cosa realmente increíble. Y Redhead es que lo ayuda a traducirlo. ¿Por qué está Bartolomé Mitre aquí? Bartolomé Mitre está porque va a prologar la edición de 1902 de esta traducción del discurso que hace Belgrano y Redhead de Washington. Y dice así Belgrano: Washington es héroe digno de la admiración de nuestra edad y de las generaciones venideras, ejemplo de moderación y de verdadero patriotismo. Se despidió de sus conciudadanos al dejar el mando, dándoles lecciones las más importantes y saludables. Y hablando con ellos, habló con cuántos tenemos y con cuántos pueden tener la gloria de llamarse americanos, ahora y mientras el globo no tuviese ninguna variación. Su despedida vino a mis manos por los años de 1805 y confieso con verdad que, sin embargo, de mi corta penetración vi sus máximas la expresión de la sabiduría posada en la experiencia y constante observación de un hombre que se había dedicado de todo corazón a la libertad y felicidad de su patria. En la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, los conceptos fundamentales son derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la búsqueda de la felicidad. Belgrano transforma un poco este concepto en felicidad de los pueblos, va un poco más allá. Después dice: pero como vi la mía con cadenas, me llenaba de un justo furor observando la imposibilidad de despedazarlas y me consolaba con que la leyesen algunos de mis conciudadanos. O sea, la idea era que esto llegara a la posteridad. O para que se aprovechasen algún día, si el Todopoderoso los ponía en circunstancias o transmitiesen aquellas ideas a sus hijos para que les sirviesen si les tocaba la suerte de trabajar por la libertad americana. Para ejecutarla con más prontitud, me he valido del americano Dr. Redhead, que se ha tomado la modestia de traducirla literalmente y explicarme algunos conceptos. Por este medio he podido conseguir mi fin, no con aquella propiedad de elegancia y claridad que quisiera y que son dignos tan amplios consejos, pero al menos los he puesto inteligibles para que mejores plumas le den todo aquel valor que ni mis talentos ni mis acciones me permiten. Suplico solo al gobierno, a mis conciudadanos y a cuantos piensen de la felicidad de América, que no se separen de su bolsillo este librito, que lo lean, lo estudien, lo mediten y se propongan imitar a este grande hombre para que se logre su fin, el fin que aspiramos, o constituimos una nación libre, e independiente. Este prólogo está fechado en Alurralde el 2 de febrero de 1813. Un día después, José de San Martín, amigo de Manuel Belgrano, libraría El combate de San Lorenzo, 3 de febrero de 1813. 85 años después del nacimiento de Juan de San Martín, su padre, el 3 de febrero de 1728, y 39 años antes de la batalla de Caseros, que dio inicio al largo proceso de constitucionalización originario iniciado en 1853 y culminado en 1860. Bartolomé Mitre escribió dos obras complementarias sobre ellos: Historia de Belgrano y de la Emancipación Argentina, 1857, e Historia de San Martín y la Emancipación Sudamericana, escrita en 1869 y editada en 1887. Y Bartolomé Mitre, como les decía, prologó esta obra de Belgrano, la traducción del discurso de la despedida, explicando qué circunstancias lo hizo.
En vísperas de la batalla de Salta, Belgrano aprovechaba los momentos de descanso, cultivar su inteligencia y fortalecer su conciencia por la mediación de los escritos de los grandes hombres con que se honra a la humanidad. Entre estos era Jorge Washington el objeto de su particular admiración. Así es que, en los pocos días que permaneció el ejército patriota detenido en la margen izquierda del pasaje, acabó de perfeccionar una traducción de la despedida que aquel inmortal republicano había dirigido al pueblo de los Estados Unidos al tiempo de separarse de los mejores hombres públicos. Este libro, llegado a sus manos en 1805, que desde entonces procuró generalizar entre sus paisanos y que lo había acompañado en sus campañas, era su libro de cabecera. Habiendo emprendido su traducción, se había obligado a quemarla con papeles el día del combate de Tacuary. Belgrano tradujo el discurso en vísperas de la batalla de Tucumán el 24-25 de septiembre de 1812. Tucumán sería la sede del Congreso que tenía por misión declarar la independencia y dictar la Constitución, lo que hizo en 1819, pero dicha ley fundamental fue de duración efímera, al igual que la posterior del 26. Este prólogo que escribió Bartolomé Mitre fue escrito en el 40 aniversario de su asunción como presidente de la Argentina, como primer presidente constitucional de la Argentina unificada, luego de la separación de la Confederación Argentina del Estado de Buenos Aires, que tuvo lugar entre el 11 de septiembre de 1852 y el 17 de septiembre de 1861. Tras la finalización del proceso constitucional que se abriera el 1 de marzo del 53 y cerrara el 12 de marzo de 1860. Tenemos este año un aniversario, el número 200, muy importante, que es el fallecimiento de John Adams. Es uno de los padres y fundadores de los Estados Unidos de América, uno de los grandes oradores en el proceso tanto de independencia como de constitucionalización de los Estados Unidos. Falleció justamente a los 50 años de declarada la independencia, el 4 de junio de 1826. Pero veamos qué pasó ese mismo día. Falleció Thomas Jefferson, padre fundador de los Estados Unidos de América y tercer presidente de su país. O sea, murieron el mismo día el presidente número 2 y el presidente número 3. Exactamente el mismo día, un 4 de junio. Pero no fueron los únicos que murieron ese día. También murió hace 195 años, un 4 de julio de 1831, el presidente James Monroe, padre fundador de los Estados Unidos de América y quinto presidente de su país, que es el más conocido por la doctrina Monroe, una doctrina muy importante en la política exterior de los Estados Unidos de América, que ahora está volviendo a ser estudiada con mucho interés y que de alguna manera fue un elemento importante, muy fundamental en los primeros años de los Estados Unidos como nación independiente. En el patrimonio del Museo Mitre contamos con la obra The Writings of James Monroe, que está compuesta de 5 volúmenes, y sobre la doctrina Monroe nuestra biblioteca posee publicaciones científicas en distintos idiomas. Inclusive, creo que está, lo tengo que verificar, un libro escrito por el embajador Onis, que fue el que terminó de negociar con los Estados Unidos la venta de la Florida, ¿no? Hace muy poco se produjo en este mismo mes el traspaso de la Florida se conmemoró el traspaso al dominio de los Estados Unidos y hay una imagen muy conocida donde están arriando la bandera española y izando la bandera de los Estados Unidos. Mi distinguido compañero de trabajo, Sebastián Raya, tuvo la gentileza de enviarme esta copia digital de este folleto. Es un discurso, se llama Los Estados Unidos y su política exterior, la doctrina Monroe y la independencia argentina. Es un discurso pronunciado por Emilio Mitre en la Cámara de Diputados de la Nación el 4 de julio de 1906. Es decir, hace ya casi
120 años. Acá tenemos un collage que nos muestra a los 3 presidentes fallecidos el mismo día: John Adams, Thomas Jefferson, Seymour Rowe, la obra de Thurman en el centro, la Constitución de los Estados Unidos, la imagen del águila, las banderas, el escudo presidencial. También el mismo día que muere Seymour Rowe se adopta como himno no oficial de los Estados Unidos de América My Country is of Thee, también llamado América. Fue el 4 de julio de 1831, justo el mismo día. Es considerado uno de los primeros himnos de los Estados Unidos de América, aunque no de carácter oficial. Lo mismo ocurre con Hail Columbia. Hail Columbia hoy es el himno, o es la canción oficial del vicepresidente de los Estados Unidos de América. En la Argentina nosotros la canción que tenemos para la marcha dedicada a presidencia, y Usain Bolt, se va a cumplir dentro de muy poco, en el año que viene, el bicentenario de la presidencia de Usain Bolt, es la marcha presidencial. En los Estados Unidos es Hail to the Chief. Bueno, acá, como decíamos, fue adoptado el mismo día del fallecimiento del presidente Seymour Rowe. Bueno, el autor de la letra es Samuel Francis Smith, pero la música, decimos, pronto la abordaremos. Acá tenemos algunas estrofas. La última alude a que no volverán los tiranos a unirse a nuestra tierra, los soldados no entrarán. Esto tiene mucho que ver con lo que se llama el Bill of Rights de los Estados Unidos, que no entren los soldados a las viviendas para ocuparlas como cuarteles, la serie de derechos que tienen los ciudadanos, ¿no? Ustedes, si quieren saber la historia de un país, una de las primeras cosas que es recomendable hacer es tomar el himno nacional del país, sobre todo las versiones completas. Entonces, van a poder analizar cómo es el sistema de gobierno, si es una monarquía, si es una república, si tiene elementos en común con otros países. Si escuchan, por ejemplo, el himno de Colombia, el de Chile, el de Perú, el de Argentina, van a encontrar muchos puntos en común. El himno de Perú inclusive la menciona al general San Martín en una de sus estrofas, ¿no? No sé si... Bueno, el himno, se lo comento yo. El himno, este himno tiene la misma melodía que God Save the Queen o God Save the King, que es el himno inglés, según hasta hace muy poco tiempo, vivió muchos años la reina Isabel II, era God Save the Queen, y pasó a ser el himno actual God Save the King, que era el previo a su asunción. No es la melodía de My Country is of Thee la única que es similar a la de God Save the Queen. También lo es de uno de los himnos de Nueva Zelanda, de la isla de Man, de Australia, de Canadá, que tiene un himno real, que es con esta melodía, y O Canadá, que es el himno nacional, aprobado recién en 1980. O sea, ustedes fíjense, el himno nacional argentino dentro de todo es bastante antiguo en comparación con las versiones que vamos a ir viendo, ¿no? Los Commonwealth Realms son territorios ultramarinos dependientes de la corona británica. También está presente esta melodía en el himno de Liechtenstein, en el de Noruega, en los desaparecidos reinos de Prusia y el Imperio Alemán. La misma melodía, si ustedes la buscan, la van a encontrar, es exactamente igual. El desaparecido Imperio Ruso también la tuvo presente en un momento, y Suiza la utilizó entre 1840 y 1961, un periodo bastante largo. Cierta tradición, digo cierta tradición porque nosotros estamos en la casa de Bartolomé Mitre, que le gustaba estudiar con documentos. Entonces, cuando hay una tradición, hay que aclarar que se trata de algo así, ¿no? Cierta tradición, sin embargo, atribuye un origen francés temprano a la melodía, alegando que Marie-Renaud escribió la letra y el célebre músico cortesano Jean-Baptiste Lully, que es muy conocido por sus misas, era el músico de la corte, ¿no? Un músico muy encumbrado, la música de una canción titulada Grand Dieu sur le roi,
a los efectos de agradecer la recuperación del monarca tras sufrir un incómodo problema de salud al cual no nos vamos a referir porque era bastante incómodo. Hace 205 años nació el general Bartolomé Mitre. Tuvimos hace muy poco el acto en el cementerio de la Recoleta, fui uno de los oradores. Bartolomé Mitre dice Enrique de Gandía algo muy lindo respecto de él. Dice que no fue él al encuentro de la historia, sino que la historia fue a su encuentro. Y luego de eso, luego de haber formado parte de la historia, Bartolomé Mitre se va a transformar en historiador. Pero el historiador sobre las bases documentales. Hablar de él es hablar del traductor del Dante, hablar del presidente, hablar del legislador, del periodista, del tipógrafo. Mi distinguido compañero de trabajo, Mario Ezequiel Pérez, vi una conferencia sobre San Martín de Franklin, tipógrafo de la libertad. Les recomiendo que la vean en la página porque realmente es muy interesante el planteo que él hace allí. Y es en definitiva el que quien vivió en esta casa y que permite que esta actividad se desarrolle hoy. Así que, bueno, es un aniversario digno de destacar, de poner de resalto. 140 años del atentado contra el presidente Julio Argentino Roca, 10 de mayo de 1886, cuando el Congreso Nacional estaba en donde hoy es la sede de la Academia Nacional de Historia, ¿no? Aquí aparece Roca, herido en su cabeza por la piedra con la que lo golpeó Ignacio Monjes. Esa piedra está en el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires. Está el pañuelo de Antonino Campaceres con el cual le trató de contener la herida a Roca. También es el 140 aniversario de la publicación de las obras completas de Juan Bautista Alberdi en 8 tomos por la imprenta de la Tribuna Nacional de Buenos Aires en el año 1886. Estas obras completas se publican al finalizar la presidencia de Julio Argentino Roca. Trajo algunas controversias porque Alberdi era todos antes en realidad, ¿no? Estaba enfrentado con muchas personas y hubo críticos de la publicación de estas obras. Y también en ese año, no lo puse en la efectividad porque me acordé después, pero se lo comento, se inauguró la Estatua de la Libertad en el año 1886. Acá tenemos el 120 aniversario del fallecimiento de Bartolomé Mitre. Esta particularmente es una de las imágenes que más me gustan, la tengo muy cerca en mi oficina, aunque hay un retrato que es más lindo, que es el de Bartolomé Mitre en 1880, ¿no? A veces me pregunto, un año muy trascendente, ¿qué estaría pensando en el momento de la federalización de Buenos Aires y de tantos hechos tan importantes desarrollados en ese año? Y estamos también en el 95 aniversario de la adopción del actual himno de los Estados Unidos de América, que es Star Spangled Banner, ¿no? Es declarado himno nacional oficial de los Estados Unidos de América, aunque el ejército y la marina ya lo venían adoptando como himno oficial. Va a reemplazar a los himnos no oficiales que vimos antes, América, Hail Columbia y otros muchos. Pero sin embargo, acá están las aclaraciones respecto del himno, ¿no? El autor de la letra, fíjense, es del año 1814. Y esto se basa en un poema que tiene que ver con un hecho bélico de la guerra anglo-estadounidense, a veces muy poco conocida en la Argentina. Fue una guerra muy cruenta, muy importante, ¿no? En el bombardeo del fuerte McHenry, Key presenció el bombardeo del fuerte en Baltimore, Maryland, por las naves británicas en la bahía de Chesapeake. Durante la guerra anglo-estadounidense de 1812,
El 13 de septiembre del 14 visitó la bahía para tratar de lograr la libertad del Dr. William Bates, capturado luego del incendio de la ciudad de Washington, D.C. La bandera superviviente es acá la clave, ¿no? Kane logró la libertad de Bates, pero fue detenido en un barco esa noche mientras era atacado el fuerte McHenry. Al amanecer, su felicidad fue desbordante al ver la bandera de los Estados Unidos de América aún ondeando sobre el fuerte, hecho que motivó que empezara a escribir un poema para celebrarlo. Hay películas en donde el momento culminante, películas de los Estados Unidos, es cuando alguien, por ejemplo, está escapando de Europa del Este o está escapando de una situación compleja y de repente ve la bandera y a ese momento cumple el relato. Es el momento en el cual queda a salvo de los peligros, ¿no? Un poco recreando esta mística que aparece en este poema. La canción llegó a ser popular en los Estados Unidos de América, interpretada con la melodía de la canción inglesa To Anacron in Heaven. El Congreso estadounidense declaró como himno nacional al actual el 3 de marzo de 1931, y como decía, aunque la mayoría del ejército hacía tiempo que la habían adoptado. El origen de la música no es muy claro, pero hay versiones que sostienen que pudo haber sido compuesto por John Stafford Smith, un inglés nacido en 1750. Siempre cuando hay canciones patrias de por medio, canciones muy populares, aparece esta cuestión de quién es el autor, de dónde viene, como pasa con ciertas frases clásicas, ¿no? Que a veces aparecen como identificadas con un personaje determinado, pero resulta ser que son mucho más antiguas, ¿no? Mientras tanto, detengámonos y veamos este colazo. Volvamos a 1812, que es el año del ataque al fuerte. Miren todas las cosas que pasaban en el mundo en ese momento. Napoleón intentando dominar a Rusia, doblegar a Rusia. Ahí puse 1812, una obertura magnífica de Tchaikovsky, en donde él alterna, aparece la Marsellesa, aparece el himno ruso, aparecen distintos símbolos. Increíblemente, en 1812, cuando se produce, como comentamos, la guerra anglo-estadounidense, se produce el regreso del general San Martín a la Argentina. Mira qué increíble, cuando Tchaikovsky empieza a escribir 1812, es en 1880 cuando San Martín regresa a Buenos Aires. Una cosa realmente increíble. Tenemos el éxodo jujeño, tenemos las instancias bélicas que estaba librando Belgrano y a las que pronto se uniría San Martín. Hay una caricatura también del llamado General Invierno, que es al que le atribuyen las fallas a Napoleón. Sobre lo que Napoleón tuvo, Rusia fue un gran problema militar que se transformó para el político. España fue un gran tema político que se transformó en militar. Y eso lesionó gravemente su intención de seguir avanzando. Yo les hablaba recién, decíamos, el himno actual de los Estados Unidos, el poema que alude al ataque al fuerte, indica qué es lo que está sucediendo, pero fue muy debatido en la época de la Guerra de la Independencia en la cuestión de informar debidamente los motivos de la declaración de la independencia. Es decir, explicar bien al mundo por qué se declaraba la independencia. Y San Martín, inclusive sabiendo del poder que estaban teniendo las tapas de los diarios, ya estaban las caricaturas de dirigentes de todo tipo cubriendo o ridiculizando personajes en distintas partes de Europa. San Martín quería que se supiera que el 5 de abril de 1818 no es que él había ganado el Maipú, sino que había fracasado Fernando VII o había fracasado España en poder contener el torrente revolucionario.
Pero el himno nacional de 1813 ya está explicando por qué hay que declarar la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. Y él lo explica aludiendo a todo lo que está pasando en el contexto. Acá tenemos la cuarta estrofa del himno nacional, la letra original. No los veis sobre México y Quito arrojarse con sangre tenaz, y cuál lloran bañados en sangre, Potosí, Cochabamba y La Paz. ¿No los veis sobre el triste Caracas, luto y santo, igual que esparcir? ¿No los veis devorando cual fieras todo pueblo que logra rendir? Quiero aclarar que esto no es algo original de mi parte, esta cita, sino que la pude conocer gracias a la fallecida académica emérita Olga Lacur de Botas, que lo comentó con mucho más detalle que lo que puedo hacerlo yo en la sesión de la cadena sanmartiniana correspondiente al mes de julio de 2016, cuando estamos conmemorando el bicentenario de la Declaración de la Independencia Argentina. En el 80 aniversario, estamos en el 80 aniversario del estreno de la película Silvia, y en la misma aparece una escena en la que se interpreta la Marcha San Lorenzo en una extraña versión bailada. Una cosa bastante curiosa, es una escena que transcurre en un casino de Buenos Aires. Los diarios anuncian que se ganó, que ganaron los aliados la guerra, y en un salón entonan y bailan la Marcha San Lorenzo. Una cosa bastante curiosa. Pero esto es un disparador interesante porque sobre la Marcha San Lorenzo hay muchas historias, hay muchas versiones de la Marcha San Lorenzo. Con Diego Cejas una vez compartimos, le hice llegar, que pobre, lo enloquecí, un montón de versiones de la Marcha San Lorenzo. Y bueno, hay una Marcha San Lorenzo con la que se hace el cambio de la Guardia del Honor en el Palacio donde residen los presos ingleses. Se entró a París, entraron las fuerzas del Eje, las fuerzas nazis con la Marcha San Lorenzo. El general Eisenhower la hizo ejecutar para desagraviarla al recuperar o al liberar París. Hay una versión de la Marcha San Lorenzo que ejecutan en los Estados Unidos, que no es parecida a la nuestra. Cada versión tiene un encanto especial. Pero bueno, este es un hecho bastante curioso. Hoy asimismo se cumplen los 67 años del estreno de North by Northwest, que aquí fue conocida como Intriga Internacional, en donde una de las imágenes arquetípicas conocidas es cuando Cary Grant y Eva Marizán van caminando, es decir, por el Monte Rushmore, ¿no? Que uno siempre tiene miedo de que se vayan a caer. El Monte Rushmore reúne a varios presidentes de los Estados Unidos. Y es un 80º aniversario, 80 años. El gobierno de la República Argentina obsequia al presidente estadounidense Harry Truman un retrato del general San Martín. Esto fue el 19 de octubre de 1946. Esta imagen pertenece al archivo de la Biblioteca Truman. Cada presidente de los Estados Unidos tiene una biblioteca donde se reúnen papeles, imágenes y demás. Este retrato despertó repentino interés a partir del estreno de la película Oppenheimer en 2023. Quien la vio recordará que hubo una gran sorpresa en la sala cuando veía en la Casa Blanca la imagen del general San Martín. Debido a que aparece una escena de la misma, aunque consecuencia de un error histórico, porque la reunión del padre de la bomba atómica con el presidente Truman fue en 1945 y el retrato de San Martín fue obsequiado recién en octubre de 1946. Bueno, en la foto que vimos antes se lo puede ver al presidente Truman, al embajador argentino en los Estados Unidos, Oscar Matisevich, observando el retrato de su padre de la patria y libertador de tres naciones. En el patrimonio del Museo Mitre, lo acercó también mi compañero Sebastián Raya, tenemos el diploma otorgado al general San Martín como ciudadano honorario de Banff, Escocia, Reino Unido, en el año 1824. Es uno de los países donde estuvo exiliado San Martín, aunque no por mucho tiempo.
Este es el diploma original. El Instituto Nacional Sanmartiniano, en los documentos para la historia del Libertador, lo reproduce, si la memoria no me falla, en el tomo 19. En el tomo 19, que es el último que retoma, el último que se compila con documentos del archivo Mitre. Los documentos para la historia del Libertador tienen en este momento 21 volúmenes. El primero es de otros fondos documentales, del 2 al 19 es del fondo Mitre. Piensen ustedes, del 2 al 19, casi toda la obra. El 20 ya arranca de otros fondos documentales, correspondencia con Bolívar y demás, y el último, que no está impreso pero está online, es el archivo Riglos, que está en el Instituto Nacional San Martín. En este diploma interesante, San Martín es comparado con Washington al recibir el diploma honorario de la ciudad de Banfield, o sea, Reino Unido, y dice el diploma: al excelentísimo señor Don José de San Martín, conquistador de las libertades de América y digno modelo del primer hombre militar filósofo George Washington. Esto es 12 años después de la guerra anglo-estadounidense. Fíjense la consideración en la que había sido la madre patria de los Estados Unidos, ¿no? Es algo muy llamativo. Bueno, este es el encabezado del diploma de ciudadano honorario de la ciudad de Banfield, ciudadano libre y cofrade de dicho burgo, otorgado a padre de la patria y libertador de Argentina, Chile y Perú el 19 de agosto de 1824. El mes de agosto fue muy importante en la vida de San Martín, muy importante. Su fallecimiento el 17 de agosto, muchas cuestiones que tenían que ver con lo familiar. Es impresionante la cantidad de hechos sobre San Martín en agosto. El documento original, bajo el número 7059, forma parte del archivo histórico del Museo Mitre y fue reproducido por el Instituto Nacional San Martín en sus documentos para la historia del Libertador General San Martín, tomo 19. Efectivamente, página 155. Y acá tenemos a San Martín mencionando a George Washington y Benjamin Franklin, ¿no? Dice: el conocimiento de cuanto tengo de la América me dice que un Washington o un Franklin que se pusiese a la cabeza de nuestros gobiernos no tendría mejor suceso que el de los demás hombres que han mandado, es decir, desacreditarse empeorando el mal. Fíjense lo que era la situación política en ese momento. Esta frase la pueden encontrar en esta obra, que es de la Comisión del Centenario. Se publicaron muchas obras en el 10, en el 60 salió la Biblioteca de Mayo, en esos, el Centenario fue en este caso, pero en el 10 hubo una abundancia muy importante de publicación de obras. Ahí sale compilado por primera vez el archivo Mitre, ¿no es cierto? Documentos del archivo San Martín, la imprenta Esponio y Hermanos, ¿no? El fondo documental pertenece al Museo Mitre. Esta frase fue dicha en marzo del 20. Ustedes piensen, era la época de que habían caído las autoridades nacionales, ¿no? La batalla de Cepeda, el acta de Rancagua, donde San Martín busca revalidar su autoridad. El 20 fue un año muy complicado, el año de la muerte de Belgrano, el año de la anarquía. Y aquí pongo Board of the 4th of July, que hay una de las marchas referidas a Yankee Doodle, que dice que es sobrino del tío Sam, nacido el 4 de julio. Bueno, ¿quién es el nacido el 4 de julio en este caso? El presidente Calvin Coolidge. El presidente Calvin Coolidge nació el 4 de julio de 1872, ¿no? Y este monumento a General San Martín, que está en Washington, D.C., fue inaugurado en presencia del presidente estadounidense. Ahora vamos a ver en qué circunstancias. Fíjense lo que dice la inscripción colocada en las inmediaciones del monumento. José de San Martín, lo tienen en inglés y lo tienen en castellano, cada columna. José de San Martín, fundador de la independencia argentina,
condujo al Ejército Libertador a través de los Andes y dio libertad a Chile y Perú. Su nombre, como el de Washington, representa el ideal americano de democracia, justicia y libertad. Y en esa inauguración estuvo el presidente Calvin Coolidge, que pronunció un discurso. En su página presidencial, en distintas páginas, aparecen las palabras que dijo. El 28 de octubre de 1925, hace casi 100 años, se cumplió el centenario el año pasado. El embajador argentino era Onorio Corredón, el presidente argentino era Marcelo Torcuato Alvear. Entonces vemos que así como las aspiraciones norteamericanas produjeron a nuestros Washington, Jefferson, Adams, Hamilton y Franklin, así también los países ubicados al sur del continente americano dieron origen a su Miranca, su Bolívar, su Hidalgo, que estaba en la Casa Blanca, el retrato de San Martín estaba el puro Hidalgo, también en la Casa Blanca, su Artigas, su O'Higgins, su Sucre, su Morazán y finalmente su San Martín, patriota estadista, constituyente inmortal a la fundación de 3 repúblicas. Es para honrar la memoria de San Martín y aclamar sus logros que hoy nos reunimos aquí. Es decir, el presidente de los Estados Unidos estuvo presente en la inauguración de este documento, de este monumento. Tuvimos un sello postal sanmartiniano. Esto, doctor Bornut, usted lo tiene en el instituto. Tiene una plancha donde están estas estampillas con que honraron al general San Martín. El presidente Dwight Eisenhower alguna vez elogió la campaña libertadora de San Martín y durante el final de su segunda administración, el Correo de los Estados Unidos de América emitió un sello postal de la serie Champions of Liberty dedicado a nuestro padre de la patria y libertador de las naciones. Esto fue el 25 de febrero de 1959, en el tramo final de la presidencia del general Eisenhower. Una estampilla de 4 y una de 8. Son muy lindas las originales las he visto, bueno, es una gran emoción tenerlas en la mano. Dwight Eisenhower evoca a Domingo Faustino Sarmiento. En su visita oficial, del presidente Arturo Frondizi, el mandatario estadounidense Dwight Eisenhower elogió a Domingo Faustino Sarmiento, quien fuera embajador de aquel país entre 1863 y 1868. Entre su equipo de colaboradores se encontraba Bartolomé Mitre Beria, Bartolito, el hijo del general Mitre. Sarmiento sucedería a Mitre como presidente entre el 12 de octubre de 1868 y el 12 de octubre de 1874. Mitre y Sarmiento tuvieron una relación estrecha o tirante a lo largo de los años, siendo figuras esenciales para el periodo de la Organización Nacional tras la sanción de la Constitución Nacional de 1853-60. Eisenhower dijo las siguientes palabras: hace algo más de 90 años, un muy distinguido hijo de la Argentina visitó al presidente Andrew Johnson. Su nombre era Domingo Faustino Sarmiento. Fue un erudito, un estadista y un patriota. Vino a este país como nuestro amigo y nos enorgullece decir que regresó a su país como un amigo aún mayor. Se forjó entre él y aquellos a quienes conoció una amistad muy fuerte que duró toda su vida. Posteriormente se convirtió en presidente de Argentina, su distinguido predecesor. Sarmiento cuando vuelve a Buenos Aires, se entera de que fue electo presidente, viene con una amargura muy grande por el fallecimiento, la muerte de Dominguito en Uruguay. El presidente Ronald Reagan evoca a José Francisco de San Martín y Juan Bautista Alberti. Durante una visita oficial, el presidente argentino Raúl Ricardo Alfonsín a los Estados Unidos de América
fue recibido por el presidente Ronald Wilson Reagan. En dicha oportunidad, el mandatario estadounidense mencionó en un mismo discurso a José Francisco de San Martín, al que comparó con George Washington, y a Juan Bautista Alberdi, a quien llamó el padre de la Constitución argentina. Esto fue el 19 de marzo de 1985. 19 de marzo, fecha de cancha rayada, sorpresa de cancha rayada, derrota del campeonato, como ustedes quieran llamarlo. 17 días después del revés más grande, San Martín pasa a la victoria más difícil. Como dato para tenerlo en cuenta, ya que estamos hablando de caminos de héroes y estamos hablando de desafíos y llamamos a la aventura. Dijo el presidente Reagan en ese momento que San Martín fue un gran luchador por la libertad en su época y dijo alguna vez: en el último rincón de la tierra donde me encuentre, estaré dispuesto a sacrificar mi existencia por la libertad. Esta frase se encuentra citada en la obra de Comisión Nacional del Centenario, Documentos del Archivo San Martín, que se encuentra en el Museo Mitre, Proclama a los chilenos, borrador autógrafo, en 1819, acá está la página. Este fondo documental también pertenece al Museo Mitre. Continúa el discurso del presidente Reagan. Esta es nuestra esperanza, señor presidente, que los pueblos de América Latina realmente vivan en ese sentido y disfruten de las prerrogativas y la libertad que disfruta el pueblo de los Estados Unidos. Esto es, por otro lado, lo que nuestros padres fundadores querían para nosotros, tanto los de Estados Unidos como los de Argentina. Es decir, llama a los padres de la patria padres fundadores. Eso es precisamente por lo que lucharon los hombres que nos dieron la independencia, empezando por el general Washington en el norte y el general San Martín en Argentina. Con relación a Juan Bautista Alberdi, dijo el presidente: Juan Bautista Alberdi, el padre de la Constitución argentina, lo ha dicho bien. La Constitución, la libertad y la autoridad no se escriben, se realizan, no se decretan, se crean. Están hechos por la educación. No se hacen en el Congreso, se hacen en la casa, en el hogar. No viven en el papel, viven en el hombre. En la versión escrita dice en la casa, no dice en el hogar. En la versión verbal, él agrega at home. In the house, at home. Eso lo agrega en la versión oral. Hay en los discursos del presidente de los Estados Unidos, muchas veces lo que hay es una versión abreviada y una versión más extensa. Sobre la Constitución Nacional de 1853-60, Bartolomé Mitre compartió con Juan Bautista Alberdi la generación del 37, también llamada Joven Argentina, pero luego se distanciaron en forma severa, realmente severa. Se podría decir que el proceso de constitucionalización originario se abrió bajo la inspiración de Alberdi, a través principalmente de Juan María Gutiérrez, que dijo que en la Convención Constituyente de 1853, que nuestra ley fundamental estaba vaciada en el molde de los Estados Unidos de América, y José Benjamín Gorostiaga, y se combinó en 1860 con Mitre como, bien lo pone de resalto, el retrato de él hiciera Cándido López, y en el que se destaca la frase Constitución Reformada 1860, que está en el museo. Eso no está en el Salón de Actos. Bartolomé Mitre aludió a la influencia de los Estados Unidos de América en el proceso de constitucionalización argentino, calificándolos de aquellos ilustres padres de la democracia que hemos tomado por modelo. Mitre Bartolomé, obras completas, Las Arengas. Y acá finalmente vamos a ver algunos libros que tiene el patrimonio de nuestro museo, libros existentes en la biblioteca sobre temáticas concernientes a los Estados Unidos de América. Estos son libros no de la Biblioteca Americana, pero son de la biblioteca. Están las obras de Washington, están todas. Aquí tenemos Samuel Adams,
se habían mostrado la Seymour Rowe, James Madison, el gran ideólogo, el que se pasaba todo el tiempo escribiendo, generando ideas, ¿no? Libros sobre historia de los Estados Unidos. Hay libros sobre temáticas constitucionales que son muy importantes. Yo les mencioné al principio el West Story. Bueno, en la Biblioteca Americana de Mitre están estas obras. O sea, Mitre estudió este modelo, que es muy parecido, no es exactamente igual al argentino, pero es un modelo presidencial, hay 3 poderes, hay un sistema bicameral, puede durar la duración de los legisladores, pero básicamente el concepto es este, ¿no? Aquí tiene historia constitucional. Lamentablemente uno tiene una vida que no es como esas series en las cuales uno puede vivir varias veces y volver a leer todo el material que necesita para fundamentar una tesis, pero bueno, hay mucho para leer y para disfrutar. Finalmente, hemos hecho un recorrido, les agradezco por estar aquí. Es un día de julio, es un día complicado, pero cuando nos llamamos a la aventura, nuestros próceres en distintas épocas y con distintos climas sortearon varios obstáculos y llegaron de mayor o mejor o peor manera al final de sus vidas. Pero bueno, estamos también en el 40º aniversario, los 40 años del fallecimiento de Jorge Luis Borges, y me gustaría terminar esta locución citando aquella maravillosa creación literaria que hace en la Milonga de Jacinto Chicano, cuando dice: siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Muchas gracias. ¿Alguno quiere hacer una pregunta? Yo cuando estaba en el Instituto Nacional San Martiniano, muchas veces iba a colegios a dar charlas, ¿no? Los chicos de las escuelas primarias eran más tranquilos, pero en las escuelas secundarias era más complicado. Un día fui al Colegio de Lenguas, que está muy cerca del instituto, cerca del Parque de las Heras. Entonces estaban un poco asustadas las profesoras porque eran como 300 chicos, eran muchos, ¿no? Me preguntó la profesora si yo quería que me hicieran llegar un borrador pulido de lo que me iban a preguntar. Yo le dije: no, la mayor aventura es que me preguntan lo que me quieran preguntar, siempre que sea con respeto y con altura, no hay ningún problema. Y siguiendo a Borges, le dije: siento una gran curiosidad respecto de lo que voy a decir cuando me hagan las preguntas. Así que si quieren preguntar, con todo gusto. Y si no, bueno, les agradezco mucho haber venido. Es un tema que da para muchas investigaciones. Hay limitaciones que, por supuesto, tienen que tener toda institución oficial. Imagínense que con las imágenes tuve el debido cuidado de ver cuáles eran de dominio público, no soy abogado también, ¿no? Entonces, hay cosas que aunque quisiéramos, no las podemos reproducir, y así no nos va a saber nadie. Tenemos que respetar el orden legal, ¿no es cierto? Así que bueno, quiero agradecer a la señora directora porque confió en mí para llevar adelante esta actividad, a todos los amigos, personas que han trabajado conmigo, creo que tengo un gran aprecio, a mis compañeros de trabajo que me han ayudado con la logística. Lo que tengo para rescatar de esta casa es que hay un gran equipo de trabajo, ¿no? Uno ve a los padres fundadores y ve a quienes declararon independencia, y más allá de los egos, de las tiranteses, había como un espíritu de
somos varios, somos uno, en unión y libertad, una nación bajo Dios, semper paratus, siempre listos, como el lema de la Guardia Costera de los Estados Unidos, semper fidelis. Si ustedes escuchan semper fidelis, no la melodía, sino la marcha y ven la letra, ellos van contando cómo desde la época romana va evolucionando el concepto y cómo llegan a la época republicana y cómo llegan a los Estados Unidos y cómo ese lema termina siendo válido, pero con otros contenidos, ¿no? Y bueno, en materia cinematográfica, en materia de series, hay tanto para decir que los Estados Unidos han sido muy hábiles en transformar los símbolos en colores para superhéroes. Los colores de Superman lo dicen todo, los de la Mujer Maravilla lo dice todo. Cada cosa que estuvimos relatando recién es de alguna manera cinematográfica, ¿no? En definitiva, los actores públicos terminan siendo actores no de una ficción, pero sí terminan siendo protagonistas de una historia que se va a contar y que son llamados a la lectura, ¿no? Así que, bueno, era un poco el espíritu. No hay intención. Había pensado en leer primero, pero dije no, prefiero que las imágenes nos disparen conceptos, nos generen inquietudes. Siempre uno se va a veces con más preguntas que con respuestas, pero lo que es sorprendente es cómo uno va encontrando conectores todo el tiempo. A mí me parece maravilloso la coincidencia, por ejemplo, entre las fechas del nacimiento de Nathan Hale, la fecha del nacimiento de John Turnbull, el día del 6 de junio del 44, que habían despachado barcos por el presidente Roosevelt llamados USS Patrick Henry, que murió un 6 de junio. Entonces, como muchas veces hay determinados hechos que parecen aislados y que los podemos conectar y podemos contar historias. Me encantaría tener el presupuesto para armar un montón de películas o series, pero bueno, no es el caso, así que soy guionista mi profesor me decía que soy un guionista de presupuestos acotados. Y yo siempre decía, bueno, trabajo en institutos históricos o trabajo en museos, pero tengo que tener presupuestos acotados y tengo que multiplicar el talento. Después de todo, los presupuestos de curso no eran aumentados, los presupuestos a la altura de la web no eran ajustados. Yo estaba pensando en la mañana, si yo tuviera que hacer una película y tomo a los padres fundadores, ¿quién sería mi guionista? Y mi guionista sería probablemente Thomas Jefferson, o sería James Madison. ¿Quién sería el productor que dice no hay dinero o nos tenemos que ajustar? Hamilton, que era el secretario del Tesoro, que él sería el protagonista, George Washington, indudablemente, no hay otro, ¿no? Entonces, todos cumplieron un papel, tuvieron vidas complicadas, pero bueno, vieron su nueva aventura y hicieron lo que tuvieron que hacer en el momento que vino ese. Así que bueno, muchas gracias. Les agradezco mucho por haber estado.